Imaginemos por un momento rascacielos que no solo albergan oficinas, sino que son frondosos vergeles verticales que alimentan a una ciudad entera. No es ciencia ficción. Es una posibilidad que, bueno, está llamando a nuestra puerta. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis fascinante sobre cómo la inteligencia artificial está, literalmente, redefiniendo los límites de la agricultura. Partimos de un trabajo de investigación titulado Inteligencia Artificial en la Agricultura Vertical Sostenible. Nuestra misión es desgranar qué hay de real en esta promesa. Exploraremos el potencial, que es increíble, pero también pondremos sobre la mesa los desafíos prácticos, esos que a menudo se pasan por alto. El documento, para empezar, arranca con una imagen muy potente. Nos sitúa en una coyuntura crítica por lo que llama la tripleta de desafíos globales. Por un lado, el crecimiento de la población. Que no para. Claro, no para de aumentar la demanda. Por otro, el espectro del cambio climático, que hace las cosechas cada vez más impredecibles. Y por último, la escasez de recursos, como la tierra y el agua. Y frente a todo esto, la agricultura tradicional se tambalea. Y es un diagnóstico con el que es difícil no estar de acuerdo, la verdad. El propio texto usa una frase muy gráfica. Habla del uso pródigo de recursos de la agricultura convencional. Pródigo, sí. Es un modelo que consume tierra, agua y energía a un ritmo que el planeta sencillamente no puede mantener. O sea, la deforestación, la degradación del suelo, la contaminación, son las facturas que llevamos décadas pagando. Exacto. Y en ese contexto tan complicado, el estudio presenta la agricultura vertical sostenible como un faro de esperanza. Ahí está. La idea es, en el fondo, simple y brillante. En lugar de expandirnos a lo ancho, pues cultivamos hacia arriba, en capas. Maximizamos el espacio y reducimos drásticamente el uso de recursos. Sí, pero aquí es justo donde el propio documento nos invita a poner el freno y a ser un poco más analíticos. Plantea la pregunta clave que es: ¿cómo optimizamos este nuevo modelo para asegurar su viabilidad duradera? Duradera, esa es la palabra clave. Es fundamental, porque no se trata de una solución mágica que instalas y ya está, ¿sabes? El texto es muy cauto, no da por hecho que sea la solución definitiva. De hecho, nos dice que el desafío es doble. Primero, entender las complejidades matizadas del modelo. Y segundo, y esto es lo crucial, aprovechar juiciosamente la IA. La palabra juiciosamente me parece clave aquí. Es una llamada a la prudencia. Entonces, el peligro es, digamos, enamorarnos de la tecnología sin hacer los números completos, ¿no? Por ejemplo, a todos nos suena genial eso de que se ahorra un 90% de agua. Pero, ¿qué pasa con la factura de la luz? Porque claro, estas granjas no tienen sol. Has dado en el clavo. Ese es exactamente el tipo de escepticismo riguroso al que nos invita el texto. Hay que tener cuidado de no sustituir un problema por otro. O sea, reducimos el consumo de agua a cambio de un consumo energético que se dispara para alimentar todos estos sistemas de IA, los servidores y, sobre todo, los miles de luces LED. Claro. Si esa energía no viene de fuentes 100% renovables, podríamos estar simplemente moviendo el problema de la escasez de agua a las emisiones de carbono. El documento nos pide medir todas las variables antes de proclamar victoria. Entendido. De hecho, me parece fascinante la evolución que describe el documento. Porque al principio, la agricultura vertical era una innovación puramente espacial, una cuestión de arquitectura y diseño. De estanterías, básicamente. Exacto, de cómo meter más plantas en menos metros cuadrados. Pero el verdadero punto de inflexión fue la integración de la IA. No fue un añadido, sino, como dice, una evolución profunda que lo cambió todo. Y ese es el giro de guión, ¿verdad? De repente el mayor experto de la granja ya no es necesariamente un agrónomo con las manos llenas de tierra, sino un científico de datos que interpreta algoritmos. Es un cambio total. Pasamos de una solución de ingeniería de tuberías a una solución basada en computación y datos masivos. Y esto plantea preguntas radicalmente nuevas que antes ni existían. Claro, el estudio menciona que la primera ola fue la automatización de controles ambientales. Luz, temperatura, humedad. Vamos, crear el paraíso perfecto para cada planta. Pero con la llegada del machine learning se añadió la dimensión predictiva. Eso es. Anticipar cosechas, predecir enfermedades. Exacto, y ahí es donde la complejidad se dispara. El documento menciona explícitamente que el machine learning requiere vastos conjuntos de datos. Y la pregunta inmediata es,
¿de dónde salen esos datos? ¿Quién los posee? ¿Cómo garantiza su calidad? Claro, ya no se trata solo de cultivar lechugas en un edificio, sino de gestionar un ecosistema de datos increíblemente sensible. La propia investigación señala que la adaptabilidad de la IA a diferentes cultivos y climas es una preocupación central, no es una solución universal que puedas copiar y pegar. Eso es un cambio de paradigma total. Y me imagino que conseguir esos datos para empezar es el primer gran obstáculo. Vale, pues. A ver, analicemos ese arsenal tecnológico que menciona el texto, porque lo desglosa en 4 tecnologías clave. Empecemos por el Machine Learning. Venga, las aplicaciones son asombrosas. Predicción del rendimiento, detección de enfermedades. Pero, espera un momento, cuando el estudio dice que puede detectar una enfermedad antes de que se manifieste visiblemente, ¿cómo es eso posible? ¿Qué está viendo el algoritmo que el ojo humano no puede ver? Suena casi a magia. Es una pregunta excelente, porque toca el corazón de lo que hace la IA aquí. No predice el futuro, pero ve el presente con una agudeza sobrehumana. Un algoritmo puede analizar datos de sensores que miden cambios mínimos en la transpiración de una hoja, o analizar imágenes hiperespectrales que detectan variaciones de color imperceptibles para nosotros. Ah, vale. Y esos son los primeros indicios de estrés hídrico o de un ataque de un hongo. Actúa sobre patrones sutilísimos que preceden a los síntomas visibles. Pero, y aquí está el gran pero, para ver eso necesita datos perfectos, y ahí reside su talón de Aquiles. Claro, la calidad de los ingredientes, que en este caso son los datos. Exactamente. Y ahí es donde empiezan los problemas reales. El documento señala 3 limitaciones muy serias. Primero, la necesidad de extensos datos de entrenamiento. Un agricultor que empieza de cero no tiene ese historial. ¿Cómo entrena a su modelo? Esto crea una barrera de entrada enorme. No puede, claro. Segundo, la sensibilidad a la calidad de los datos. Un solo sensor defectuoso o mal calibrado puede envenenar todo el flujo de datos. El algoritmo, que no tiene sentido común, tomará decisiones equivocadas basándose en esa información y te puede arruinar una cosecha entera. Un desastre. Y tercero, la complejidad en la selección de algoritmos, que no es un programa que instalas y funciona. Requiere perfiles muy especializados que entiendan tanto de agronomía como de ciencia de datos. Vale, entiendo los desafíos de los datos. Pero me imagino que no todo es abstracto. El estudio también habla de darle ojos a la granja, ¿verdad? Ahí es donde entra la visión por computador. Exacto, son los ojos. Cámaras que nunca se cansan y lo ven todo, 24/7. El documento destaca aplicaciones como la monitorización de la salud de las plantas, detectando cambios de color o textura, o la cosecha automatizada. Permitiendo a los robots identificar qué fruta está en su punto. Justo. La gran ventaja es que es un monitoreo no invasivo. No hay que tocar la planta para saber cómo está. Pero me imagino que esos ojos no son tan listos como los nuestros. Un agricultor experimentado ve un tomate con una forma un poco rara y sabe que está perfectamente bueno para comer. ¿Un algoritmo puede entender eso? Ahí es donde el diablo está en los detalles. El documento lo llama la variabilidad en la apariencia de los cultivos. Los algoritmos se entrenan con imágenes de tomates perfectos, por así decirlo, pero la naturaleza es caprichosa. Las formas extrañas, las diferentes tonalidades, pueden confundirlos. Claro. Además, y esto es un patrón que ya empezamos a ver, está el coste de los sistemas de imagen de alta resolución. Son carísimos. Y no olvidemos los desafíos de integración. Conseguir que las cámaras, los ordenadores y los algoritmos trabajen juntos sin problemas en tiempo real es un reto técnico de primer orden. Sí, es verdad. El tema del coste inicial parece ser el elefante en la habitación en cada una de estas tecnologías. La tercera que menciona el estudio es la integración del Internet de las cosas, el IoT. Sí. Que actúan como el sistema nervioso central de toda la operación. Es una analogía perfecta. Un sistema nervioso que lo mide todo, temperatura, humedad, CO2, nutrientes en el agua, y permite actuar con una precisión quirúrgica, gota a gota, ¿no? Riego gota a gota el nutriente exacto en el momento justo. Y todo, como subraya el texto, gestionable desde un móvil. Es el sueño del control total. Pero si tienes un sistema nervioso totalmente conectado a la red, me imagino que también eres vulnerable a enfermedades digitales. ¿No es un riesgo de seguridad enorme? Enorme. El documento es muy claro al respecto.
Lo llama preocupaciones por la seguridad de los datos. Pero es más que eso. Es como dejar la puerta de tu granja abierta a Internet. Totalmente. Un ciberataque podría no solo robarte los datos de cultivo, sino sabotear activamente la producción. Cambiar la temperatura, cortar el riego, podrían destruir tu cosecha en horas desde un portátil en la otra punta del mundo. ¡Qué barbaridad! Y a esto se suma otro problema práctico recurrente en el mundo del IoT: la compatibilidad. Hacer que miles de sensores de marcas distintas hablen el mismo idioma es a menudo una pesadilla técnica, una especie de torre de Babel de sensores. Y finalmente, la cuarta pieza del arsenal: la robótica y la automatización. Aquí ya entramos en el terreno de la ciencia ficción hecha realidad, con robots que siembran, cosechan, empaquetan, y aquí es donde todo lo anterior converge y se materializa, ¿sabes? El robot necesita los ojos de la visión por computador, el sistema nervioso del IoT y el cerebro del Machine Learning. Los beneficios son evidentes y los enumera el estudio: eficiencia masiva, reducción de costes laborales a largo plazo, minimización del error humano. Pero entonces, no estamos reemplazando a los agricultores por robots, sino por ingenieros de robótica y técnicos de mantenimiento que probablemente son más caros y difíciles de encontrar, ¿no? Has vuelto a dar en el clavo. Esa es la contrapartida. El documento nos advierte de una dependencia total de la maquinaria. Los costes de inversión en un robot avanzado son gigantescos. La integración de todos los sistemas es de una complejidad brutal. Y sobre todo, el mantenimiento. Claro. Estas máquinas requieren una atención constante y muy especializada. Si un robot clave se avería, se para toda la línea de producción. No es tan simple como contratar a otra persona. La producción se detiene por completo. A pesar de este panorama tan complejo, el estudio no se queda solo en los problemas, también mira el futuro. Propone líneas de investigación como optimizar los modelos de IA específicamente para este entorno, desarrollar la computación en el borde, el edge computing. Sí, para procesar datos localmente. Exacto, y ahorrar energía. O crear sistemas de apoyo a la decisión que sean como un asesor virtual para el agricultor. Sí, y es importante que esa investigación se centre en las lagunas que el propio documento, con mucha honestidad, identifica. Porque estas lagunas van más allá de la tecnología y se preguntan, ¿para quién es todo esto? La primera es la escalabilidad y adaptabilidad. Claro. Claro, ¿y qué pasa con el impacto en la sociedad? ¿Corremos el riesgo de crear una agricultura de dos velocidades, productos de altísima tecnología para una élite y la agricultura tradicional, con todos sus problemas para el resto? Esa es precisamente la segunda laguna que señala el texto: el impacto socioeconómico. ¿Esta tecnología hará la comida más barata y accesible para todos o creará productos gourmet de alta tecnología a precios prohibitivos? El documento admite que esta pregunta está muy poco explorada. Está en el aire, vaya. Y junto a ella, las consideraciones éticas, la privacidad de los datos, los sesgos algorítmicos. Y si el algoritmo, entrenado con datos de mercado, decide que un cultivo tradicional, pero poco rentable, no debe plantarse, afectando a la diversidad alimentaria. Eso es un tema delicado. Y hay un último punto que me parece fundamental: la falta de métricas estandarizadas de sostenibilidad. ¿Cómo comparamos de forma objetiva si una granja vertical es realmente más sostenible que una tradicional? Si cada uno mide lo que le interesa. Es imposible saberlo con certeza. Exacto. Sin un estándar, la palabra sostenible corre el riesgo de convertirse en una simple etiqueta de marketing. A modo de conclusión, entonces, el análisis nos deja una sensación doble muy clara. Por un lado, el potencial es innegable. La unión de la agricultura vertical y la IA puede ser una herramienta poderosísima para la seguridad alimentaria y la eficiencia. Es un salto hacia una agricultura de máxima precisión. Y por otro lado, nos muestra un camino lleno de obstáculos muy significativos: los altos costes, tanto de inversión como energéticos, la enorme complejidad técnica y las importantes preguntas socioeconómicas que, como hemos visto, pues aún no tienen respuesta. Queda claro que no es una solución milagrosa que se pueda aplicar sin más. El mensaje final del estudio, y creo que es el más importante, es que la clave del éxito está en un enfoque estratégico y colaborativo. Se necesita que investigadores, legisladores, ingenieros y, por supuesto, los propios agricultores trabajen juntos. Que hablen entre ellos, vamos. Claro, la colaboración interdisciplinar no es una opción, es una necesidad absoluta. Para terminar, nos gustaría dejar una idea en el aire para reflexionar, una que se deriva de la lectura.
El documento se centra mucho en optimizar la granja como una unidad aislada, un sistema cerrado y perfecto. Pero, ¿cuál es el siguiente paso lógico? A ver. ¿Qué ocurriría si estas granjas locales, hipereficientes y optimizadas con IA comenzaran a conectarse entre sí, creando una red alimentaria inteligente a escala de ciudad? Una red que no solo produce, sino que anticipa la demanda de los supermercados en tiempo real, redirige los excedentes de una zona a otra donde hacen falta Y minimiza el desperdicio. y minimiza el desperdicio a lo largo de toda la cadena, no solo dentro de sus 4 paredes. Sería como una especie de Internet de los alimentos. Exactamente. Quizás la verdadera revolución no está en la granja individual, sino en la red que pueden llegar a formar juntas. Una pregunta fascinante. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.